De Jesús, gracias, oh bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a lo que hemos venido, al estudio de la palabra. Ya tuvimos un hermoso tiempo de alabanza, un hermoso tiempo de adoración. Amén, porque a eso venimos a la casa de Dios, a adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Alabarlo, adorarlo por lo que es y alabarlo por lo que Él hace cada día en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Pero es el tiempo también en ese momento de que Él nos hable a través de su bendita palabra, que Él nos señale el consejo de su voz, que Él nos hable a través de las escrituras a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Predicar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana. Te bendecimos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por tu eterna fidelidad, Señor. Gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Hasta este día tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Permite corresponderte de la misma forma, de la misma manera, bendiciendo tu nombre, alabándote, honrándote y dándote la gloria y la honra, Señor. Queremos que en esta hora de la mañana tú nos hables a través de tu bendita palabra, que tú nos señales el consejo de tu voz, que hables a nuestro corazón por medio de las escrituras, Señor, y que la palabra que tú nos hables hoy sea la palabra justa y necesaria para edificación del cuerpo de Cristo, para levantarnos, para consolarnos, para exhortarnos y para encaminarnos en toda justicia, Señor. Te pido que unjas mi garganta, te pido que unjas mi voz, mi lengua, para predicar con denuedo tu palabra, Señor. Y lo haré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y todo lo que hacemos, como dice la Escritura, hacedlo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Dale palma de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración, de gratitud, de recibir la gloria, la honra y el poder. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del tema que empezamos el domingo anterior, que titulamos No andemos en la carne, andemos en el Espíritu. Pero vamos a añadirle algo hoy. Andad como hijos de luz. Así que el tema de hoy es andad como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos luz en el Señor. Y como somos luz en el Señor, tenemos que comportarnos como los luminares de Cristo en medio de esta generación maligna y perversa. Amén. Quiero que me acompañen por favor a las Escrituras. Y me acompañan por favor a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. ¿Estamos? Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un llamado a los hijos de Dios a que anden en el Espíritu, a que no militemos según la carne, porque tenemos como hijos de Dios herencia y por tanto armas espirituales que Él nos ha dado en el mismo momento que nos arrepentimos, en el mismo momento que fuimos pasados de tinieblas a luz. Ahora somos hijos de luz y tenemos armas poderosas. ¿Alguien me recuerda alguna de ellas? ¿Cuál? No. La palabra, la oración,
la guerra espiritual. La fe es un arma poderosísima. Porque dice aún la Escritura que vosotros habéis vencido, ¿por qué? Por vuestra fe. La fe es un arma supremamente poderosa, hermanos. Tanto así que Jesús dijo: procurad que no os falte, que así fuese tan pequeña como un grano de mostaza, ¿ya? Porque cuando crezca va a ser la más grande de las hortalizas. Pero procurad que nunca nos falte la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que crea que Dios es, o existe, o que le hay, es necesario que le crean, ¿ya? Porque Dios galardona y premia a todos aquellos que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? A los que con corazón sincero se acercan a Él. Amén. Tenemos también la palabra escrita, es una arma poderosísima. La oración, el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? La palabra confesada. Ahora, no confundamos con confesión positiva, que es lo que predican en la mayoría de iglesias, o kimbi. No, es confesar, es orar en línea con la palabra. Padre, tu palabra dice. O como dijo Jesús en Mateo 4 y en Lucas 4, le dijo al diablo: escrito está. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que saber qué está escrito, dónde está escrito y cómo está escrito, y hasta quién lo escribió. Aunque el diablo también conoce la palabra, pero él no la obedece, él le huye a la palabra. Y Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosas que abunde en vosotros con toda abundancia la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Jesús decía a los fariseos: erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Son dos cosas que tienen que ir de la mano: el conocimiento escriturario y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 29, cuando Jesús le responde a los fariseos y le dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ok? El versículo 27 dice de Marcos 12, dice algo también importante. Marcos 12, verso 27. Miren lo que dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, así que vosotros mucho erráis. ¿Ok? Hay que conocer un Dios vivo, no un Dios tradicional, místico, religioso. No. La gente tiene una idea de Dios como con las manitos así y con una aureola. Otros tienen una idea de Dios como con un látigo para castigar. No. Amén. Hay que conocer a Dios, hay que conocerlo a través de las Escrituras. Por eso el pueblo judío conocía de la palabra, pero no conocía a Dios. Y Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras, desconociéndolas, pasándolas por alto, por aferrarse a vuestra tradición, pero también ignoran el poder de Dios. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos armas poderosas. Aunque estamos en la carne y andamos en ella, porque estamos aquí presentes en este cuerpo de muerte y ausentes del Señor. Amén. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Aún Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. O sea, la lucha es espiritual en el campo espiritual. No es contra papá, ni contra mamá, ni esposo contra esposa, ni esposa contra esposo, ni padre contra hijo, ni hijos contra padre, ni contra los vecinos, ni contra los hermanos en la congregación. La lucha es espiritual. Cuando tú te peleas en la carne y militas en la carne, el diablo se te ríe en la cara, porque estás peleando en el bando equivocado. Toda victoria se logra en el campo espiritual primero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo obedece a causas espirituales. El mundo espiritual es un mundo real, verdadero. Este mundo que vivimos presente, donde palpamos, tocamos, es un mundo efímero y pasajero.
pero el mundo espiritual es eterno, y es allí donde tenemos que apuntar, es allí donde tenemos que batallar. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la palabra, es un arma poderosísima, doble filo. Allá quiebra, acá también quiebra. Allá corta, acá corta. Allá sana, acá también sana. Allá liberta, acá también liberta. Doble filo, allá y acá. Tenemos la oración, tenemos la fe. La alabanza es otra arma poderosísima, porque el Salmo 149 y 150 nos habla del poder de la alabanza. Cuando tú alabas a un Dios vivo, real y verdadero, los demonios huyen, las cadenas se rompen, los endemoniados son libres, las puertas cerradas se abren, los grilletes se rompen. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, en medio de la alabanza de su pueblo, ata al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Gloria a Dios. Las fortalezas, ¿dónde se levantan? En la mente. Tú a veces piensas algo y eso se te queda allí, y después esa fortaleza se te convierte en un argumento. Pues la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo, es poderosa para derrumbar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ok? ¿Quién quiere levantarse contra el conocimiento de Dios? El diablo. Y a veces te mete pensamientos que tú puedes pensar que son tuyos, pero mentiras, son de él. O a veces son tuyos. El campo de batalla es la mente, hermanos. Y es allí donde tenemos que ganar la victoria, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque no todos los pensamientos son de Dios. Y estando también prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y lo estudiamos la semana anterior. Si eres obediente, hay respaldo. Si hay temor de Dios en tu corazón, Dios envía ángel también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 5:1. Quiero que me acompañen, por favor. Dice Pablo a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos amados? Ya tú recibiste a Cristo, ya naciste de nuevo. Por tanto, todos aquellos que le reciben, los que creen en su nombre y los que le reciben primeramente, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser pues imitadores de Dios como hijos de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuántos son santos? Levanten la mano los santos en esta iglesia. Quiero ver la mano de los santos levantada. Bueno, hey, tú eres santa también. Cristo te santificó con su sangre. Santos no son los muñequitos de la católica, las estatuas de yeso, de madera, de estuco. Santo es todo aquel que se arrepiente. Ese es un santo. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Santos que ocasionalmente pecan. Es que santificación es apartar al creyente del mundo por la obra de Cristo en la cruz. Esto lo hace el Espíritu Santo también. Lo aparta del mundo, lo limpia, lo lava, lo perdona, lo justifica y lo coloca a servir a Dios. Amén. Y ese proceso de santificación va hasta el último día de nuestra vida. No quiere decir que somos cristianos y ya andemos en una nube pues super iluminados, que nunca pecan. No, ocasionalmente fallamos, somos hombres. Y no hay hombre sobre la tierra que no peque y haga el mal. Amén. El único santo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El santo de los santos. Pero Él nos ha santificado en el momento que nos arrepentimos y creímos en Él. Creímos en su sacrificio. ¿Ya? Para que no andemos conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora Pablo también dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Recuerdan esa parte?
Hay que imitar los hombres de Dios y seguir su conducta, su fe, como dice el libro de los Hebreos. Pablo, bueno, no es Pablo, no se sabe actualmente quién es el autor a ciencia cierta del libro de los Hebreos, pero el autor dice que imitemos a nuestros pastores e imitemos su fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11:8, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Dice: y andad en amor, Efesios 5:1, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, amén, como conviene a santos. ¿Ok? Verso 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que vienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire más adelante el verso 29 del capítulo 4 de Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea justa, buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. ¿Ok? Hay gente que habla con palabras soeces. Y cristianos: no, es que se me salió. Si se te salió por la boca es porque en el corazón estaba primero. Porque del corazón salen los buenos pensamientos, dijo Jesús, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las borracheras, las fornicaciones, las inmundicias. Todo sale del corazón. Y no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque del corazón proviene. Amén. Entonces dice: ninguna palabra, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses más adelante, versículo 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Ok? Ira, por favor atención, no se me distraigan. Por ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, ¿y qué más dice? Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que dejar eso, hermanos. Eso que lo hagan los mundanos, los gentiles, los que no conocen a Dios, para ellos es normal. Pero de una fuente no pueden ser vertidas dos aguas. Con la boca que alabamos a Dios y glorificamos su nombre, ¿vamos a maldecir? ¿Vamos a maldecir a los semejantes? No. Santiago dice que no debe ser así. ¿Ok? Así que hay que domar la lengua también. ¿Ok? Sigamos leyendo. ¿Dónde quedamos? Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ok? Dios no la va tampoco ni con la inmundicia, ni con la avaricia, ni con la fornicación, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzga aparte. Pero tampoco la va con la idolatría. Quien practique estas cosas, dice, no heredará el reino de los cielos, ni tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esta parte me gusta mucho. Volvamos a leer. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿qué? Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Hay gente que, siendo cristiana, participa en el Halloween. Jehová reprenda al diablo. Siendo cristianos, supuestamente nacidos de nuevo, tienen tradiciones paganas como los mundanos, celebrando la Navidad, por ejemplo, y teniendo a Tamuz y a Nimrod en su casa. Terrible. Y todo el que practique estas cosas no es un cristiano nacido de nuevo, es un pagano. Así de sencillo. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios habla de que la iglesia, mis hermanos, es un especial tesoro para Él. Es un pueblo escogido de entre todos los pueblos de alrededor. Algún día Dios tuvo misericordia de ti, hermano. Algún día Dios tuvo misericordia de mí, y aquí estamos predicando su palabra, o estamos escuchando su voz, su palabra. Antes estábamos ajenos de la vida de Dios, colocando otras prioridades por encima de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestra prioridad es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es buscar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Poned las cosas en segundo lugar. En primer lugar, Cristo, la preeminencia. Las otras cosas van en segundo plano. No como dice Jonás en el eje de enlace: aquí la plata primero, lo demás después. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Primera de Juan capítulo 4 versículo 5 en adelante. En esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu de error. A la gente que le gusta que hablan del mundo, escucha al mundo. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras queréis hacer. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Dónde quedamos? 12. El 12. ¿Ok? En Éxodo capítulo 34, 12. Éxodo 34, 12. Mira lo que dice, hermanos. Porque es que las costumbres de la gente del mundo, y en este caso de los que no eran hijos de Dios en los tiempos del Éxodo, podrían contaminar al pueblo de Dios. Y Dios da advertencia. De hecho, Pablo dice en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Verdad? Porque qué compañerismo, eso está en 2 Corintios 7, 14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Ok? Y aquí dice en Éxodo 34, 12: guárdate de hacer alianza con los moradores de aquella tierra, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amén. No hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Está bien, trabajamos, tenemos relaciones comerciales con los pecadores, con los mundanos, con de otra religión, gloria a Dios, pero no hagamos lo que ellos hacen. ¿Ok? Tú tienes que, como hijo de luz, comportarte como hijo de luz y no hacer lo que agrada al mundo. Como dice Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos juntamente con ellos en su mismo desenfreno de disolución. Por eso os ultrajan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, como lo dijo Jesús. Pero ellos algún día darán cuenta a Dios, que está puesto ahí para juzgar a vivos y a muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Versículo 15: y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. No, es que eso no tiene nada de malo.
Y termina el cristiano borracho y enrumbado por ahí. Y el diablo, burlándose de él. ¿Ok? A ver. Primera de Tesalonicenses 5:22. Y hasta el mundo también. Lo que le pasó a Sansón. Por amar este mundo. Y las mujeres del mundo y las cosas del mundo. Se le fue el espíritu. Y fue el hazmerreír de todo un pueblo. Así tú como hijo de Dios, cuando te mezclas con las cosas del mundo y el diablo te enreda y te hace caer en vergüenza, vas a ser el hazmerreír de los de alrededor. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, ¿qué dijimos? 5:22. Bueno, gloria a Dios. Dice, absteneos de toda especie de mal. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay que abstenerse de todo mal. Sigamos leyendo. ¿Dónde quedamos? Versículo de Efesios 5. Listo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Siguiente versículo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, versículo 14, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy en día hay mucho cristiano tipo Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Hay mucho cristiano tipo Sardis. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. A esos cristianos tipo Sardis, Dios le dice, levántate, tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy hay muchas iglesias que parecen más bien un cementerio, donde hay puros cadáveres y momias secas, que no le sale ni a palos un amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, gloria a Dios, aquí no. Aquí no hay cadáveres, aquí hay vivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás en una iglesia tibia, medio permisiva, chabacana, liberal, sal de entre los muertos, escapa como gacela por tu alma y ve donde hay vivos, donde se alaba un Dios vivo y verdadero, donde abunde la palabra, ahí tienes que estar. ¿Cuántos dicen amén? Mirad pues, verso 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y de verdad, si esto fue escrito hace ya casi 2000 años, ¿qué diríamos de estos tiempos? Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos. La gente dice, oh, viene el fin, vienen cosas tremendas, tanta epidemia, tanto terremoto, tantas señales en los cielos y están aconteciendo cosas extraordinarias en la tierra. Pero la gente no está haciendo nada al respecto. ¿O acaso se están arrepintiendo? Estas señales no son para ellos, son para nosotros, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mundo sigue en su necedad, en su rumba. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Tremendo, ¿no? Más como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo. Esperemos. Ya. Gloria a Dios. Bueno, ofrecemos disculpas, hermanos, ahí como interferencia en la señal. El diablo no está contento, hermano, de que se predique este mensaje. Jehová lo reprenda. Amén. Padre, toma el control de los aires, aún de las redes, Señor. Toma el control de este lugar, Padre. Reprendemos todo accionar del enemigo, toda obra de maldad, la sujetamos a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Continuemos. Así que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay mezcla,
Amén. Sino, sed llenos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,